Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Lem, soy periodista, secretaria de redacción del diario Crónica. Medio raro, ¿no? Hablar de salud, de algo tan específico y crónica. Bueno, tranquilos, vamos a ver qué podemos hacer. Les cuento que, bueno, en principio para mí es un orgullo poder estar acá y justamente poder combinar ámbitos académicos tan importantes como el de la UCA con un medio de comunicación que de alguna manera está siempre vinculado más al amarillismo, el sensacionalismo, a las clases populares bajas. Sin embargo, cuando hablamos de salud y estamos trabajando como yo en un medio en donde nuestros lectores tienen características tan especiales, quizás tenemos que ser aún más cuidadosos. ¿Por qué? Porque no tenemos que tratarlos de forma peyorativa, porque entendemos que ellos también tienen sus intereses, seguramente, y yéndonos bien a lo que es el tema que hoy nos reúne aquí, tienen algún familiar con cáncer y seguramente muchos de ellos pueden necesitar cuidados paliativos. Entonces, la importancia de informar es suprema y la importancia de informar con las mejores fuentes. Así que vamos a empezar esta ponencia. A ver, esto es derecha. No, va, sí, va. Esperen, chicos. ¿Ahora? Ah, gracias. Perdón. Dale. Ahora sí. Ahí me presento y vamos a empezar con una suerte de juego. Seguramente todos tienen su celular en la mano. Les voy a pedir que googleen la palabra cáncer. Yo me voy adelantando y les muestro. Cuando nosotros googleamos la palabra cáncer, lo primero que aparecen son las definiciones. Ustedes y los que nos interesa el tema sabemos elegir las fuentes e identificar la validez de quien nos está hablando. Sabemos que en las redes y que en la web cualquiera puede escribir, cualquiera puede ser emisor. Ahora, ¿cómo sabemos identificar si esa es una palabra autorizada o no? Ahora hagan lo mismo, pero busquen en noticias. Y nos vamos a encontrar con un fenómeno que es doble. Por una parte, la cuestión de los adelantos, ¿sí? Muchas veces el cáncer aparece como noticia, hablando de adelantos en el tratamiento, cómo puede mejorarse, cómo puede superarse, noticias que muchas veces no son fáciles de asir, de aprender por los lectores, y al mismo tiempo la cuestión más simpática de una persona que supera el cáncer o no, como por ejemplo el caso de Marina Borenstein. La palabra cáncer, si ustedes se fijan, forma parte del título. Marina Borenstein cuenta cómo superó el cáncer de mama. Siguiendo con ella misma, Marina Borenstein, tener cáncer fue una gran oportunidad para ser feliz y estar más fuerte. Es decir, la palabra cáncer aparece en el título. Dentro de lo que es la diagramación de una noticia, el título es lo más importante, es lo que nos llama la atención, ¿sí? Ahora, recuerdan ustedes que Aretha Franklin falleció a principios del mes pasado. Fíjense, este es un fragmento de la revista People, ¿sí? Esto está en inglés y ahí pueden ver que dice que ella está seriamente enferma, gravemente enferma, pero la palabra cáncer no funciona, no aparece. Aretha Franklin, la muerte de Aretha Franklin es inminente porque confirman que ha estado enferma por un largo tiempo. Fíjense incluso que allí Aretha parece casi irreconocible, pero nadie dice, al menos en el título, cuál es la causa de la muerte. Aretha Franklin murió por cáncer de páncreas. Adiós a la reina del soul. Este es el diario La Vanguardia de España y ahí ubican y dicen que ella superó en 2010 el cáncer de páncreas, pero no dicen que ahora murió también por eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar?
Cuando hablamos de cáncer en los medios de comunicación, el término solo aparece en los títulos cuando se habla de avances científicos y cuando se habla de testimonios de quienes superan la enfermedad. ¿Esto qué significa? Yo no me voy a meter en las cuestiones psicológicas, pero la palabra cáncer sigue siendo tabú. No estamos informando de forma correcta, no estamos informando de forma amplia, ¿sí? Ayer hablaba con una compañera mía del diario que ella superó el cáncer y me decía que también cuando muchas veces se habla de esto de perdió la batalla, es tristísimo porque dice, encima de que la persona luchó, lo estamos poniendo como un perdedor. ¿Sí? Entonces, como hay veces la calificación que se le da a través de las palabras puede ser muy dañina y puede desinformar en lugar de informar. Ahora vamos a volver a googlear, pero en esta oportunidad vamos a googlear el concepto de cuidados paliativos. Y fíjense, la realidad es que es un concepto que por ahora está muy alejado a la sociedad. Tenemos definiciones, qué son los cuidados paliativos, y fíjense que las fuentes son centros de cáncer reconocidos en el mundo. Ahora, al hablar de noticias, tenemos solo 2 noticias del orden nacional, una noticia del diario MDZ, que es de Mendoza, luego una noticia de Misiones Online, que tiene que ver más con una crónica que acompaña a la persona, y luego ya nos vamos a diarios internacionales. ¿Qué nos estamos dando cuenta a partir de esto? Que cuidados paliativos el concepto tiene escasa o nula presencia en la agenda de medios. Y aquí me detengo y voy a empezar a hablar un poquitito sobre lo que es la agenda de los medios, ¿sí? En los años 70 se creó este término que habla de agenda setting, ¿sí? Y lo que establece que es la capacidad de los medios que tienen para influir en aquellos que leen, el público, y al mismo tiempo se cree que la sociedad ignora o conoce ciertos temas a partir de la presencia de estos temas en la agenda de los medios. De alguna manera esta es una teoría que ha sido modificada y que se ha superado, porque todos sabemos que no es como la aguja hipodérmica que nos mete en la información y nosotros consideramos que lo que dice tal o cual medio es verdad. No es así. Y esto lo sabemos más todos los argentinos que estamos viviendo ahora el tema de la grieta, que estamos de un lado, que estamos del otro. Bueno, a ver, eso de pensar que si yo leo tal diario o yo escucho tal radio, voy a pensar de una determinada manera, no es así. Todos somos personas críticas, capaces de identificar el contenido del mensaje y de hacer nuestra propia evaluación. La teoría de la aguja hipodérmica fue de los años 60. ¿Sí? Dicho esto, les cuento que ahora también hay otro término que está pululando y que tiene que ver con la posverdad. ¿Alguno sabe eso? Bueno, la posverdad tiene que ver con esta cuestión de cómo recibimos los diferentes mensajes, cómo los elegimos y cómo también las nuevas tecnologías operan para que todos creemos un micromundo en el cual nuestras teorías, nuestros conceptos, nuestros valores se van afianzando, ¿sí? Dicho esto, vamos a seguir hablando sobre lo que significa la agenda setting. Muchas veces se cree que el trabajo del periodista es, bueno, hay una información y yo directamente aparece. Bueno, no es así. La dinámica de los medios, yo como periodista todos los días, me baso en 3 conceptos que son fundamentales, son estructurales. El primero es la noticiabilidad, que es noticia y que no es noticia. En este sentido vamos a determinar si es algo novedoso, disruptivo, si es algo que va a tener consecuencias que van a abarcar a todos, a cuantos, y muchas veces algo es noticia nada más que porque le sucedió a una persona que de por sí es noticia. Por ejemplo, Marcelo Tinelli se sonó la nariz, es noticia, ¿sí? Ahí está. El newsmaking es ¿cómo construimos la noticia? Mucho tiempo se habló sobre la subjetividad y la objetividad de los periodistas a la hora de escribir. Lo que tengo para decirles es que siempre el periodista va a estar presente en su nota.
quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque es un sujeto con subjetividad que va a elegir qué poner primero y qué poner después, y al mismo tiempo va a tener que seguir ciertas líneas editoriales que por trabajar en uno u otro medio va a tener que seguir. De manera que a la hora de escribir existen condicionamientos que son casi inconscientes y otros que forman parte del medio en el que trabajamos. Y por último, la tarea de los editores, que se llama gatekeeping, que es la selección y jerarquización de la información. A ver, no todas las noticias son la tapa del diario, ¿sí? No todas las noticias están encabezando una página. Bueno, hay una persona, el editor, que va a decidir dónde va a estar qué lugar va a estar ocupando esta noticia. Llegado a este punto, lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos dos problemas. Por una parte, el término cáncer no está abarcado en su manera completa. Decimos algunas cosas de él, pero no terminamos de decir otras. Y por otra parte, el concepto de cuidados paliativos está prácticamente ausente. Entonces, ¿cómo podemos lograr que el concepto de cuidados paliativos forme parte de la agenda? Lo primero que me parece debemos hacer es determinar los objetivos, que son muy básicos, pero que creo van a ayudar a terminar con esta desinformación de la cual hablaba Darío hace un ratito. Primero es qué comunicar. Hay mucha ignorancia respecto a qué son los cuidados paliativos, cuáles son los derechos de los pacientes. Yo, como les decía al principio, trabajo en crónica. A mí me llegan pedidos, cartas de gente que no sabe cuál es el derecho que tiene, que lo ampara a la hora de ser atendido. Por otra parte, muchas veces caen en manos de abogados inescrupulosos que le ponen a cualquier cosa el término de mala praxis. Entonces, es obligación de todos nosotros, de ustedes como comunidad médica y nosotros como periodistas, de informar y de hacerlo de manera calificada. Luego, ¿cómo hacerlo? Justamente, de forma calificada. Yo hoy les voy a dejar una tarea para el hogar. Todos ustedes se tienen que convertir en fuente de información. Así como yo les decía recién, googleen un término. Y les decía, hay cosas que tienen que ver con informaciones específicas de institutos que conocen respecto del cáncer. También cualquiera puede hacer un blog y decir, me curé del cáncer con, no sé, comiendo gusanos. Entonces, nosotros tenemos que darles herramientas a nuestros lectores, a la sociedad, para que no caigan en cuestiones que son falsas. Y esta es una responsabilidad que tenemos compartida, ustedes y nosotros. Y por último, ¿a quién? Y aquí es a todos, y un tirón de orejas, me comí la S, a todos ustedes. Porque muchas veces la información de los médicos circula en sus publicaciones académicas. Y lo que nosotros necesitamos es que esas informaciones trasciendan el ámbito académico, porque si no, se están retroalimentando. Pero nosotros, los que no formamos parte de esa comunidad académica, nos perdemos de noticias que son muy importantes. Y además, es muy importante tener en cuenta que la información es poder. Y si es poder saber cómo curarme, hacia dónde ir, cuáles son los diferentes recursos que yo tengo a la hora de estar enfermo, voy a poder sanarme y la salud pública va a ir mejorando, ¿sí? A ver. Y esta es quizás una idea para que juntos pensemos en la forma de subsanar este bache que estamos encontrando en nuestra sociedad a la hora de informar. La casuística es la ciencia que habla del caso como disparador de teorías generales. Ustedes como médicos siempre hablan de tal o cual caso, Freud hablaba del caso. Bueno, nosotros en los medios también trabajamos con casos. Esto tiene una doble perspectiva. Hay veces el caso trasciende y se convierte en agenda. Veamos, por ejemplo, el caso de Justina.
Justina, la chica que estuvo esperando, para los que no son de aquí, es una nenita de 12 años que estuvo esperando un trasplante de corazón. Ella inició una campaña para que todos pudieran estar compenetrados en la importancia de la donación de órganos, y finalmente ella murió. Una vez que murió, los papás lucharon por la ley Justina, ¿sí? El caso se transforma en una ley y hoy todos somos donantes gracias a esta ley Justina. Entonces, nosotros podemos utilizar, y esto lo digo entre comillas, un caso para poder posicionar un tema en la agenda de los medios, y ese tema luego va a ser retomado. Esto es la propia dinámica de los medios. Por ejemplo, un niño se cae por un ascensor y al día siguiente otro y otro y otro. No es que antes no se caían, es que el primero se convirtió en noticia y se realizó el tema, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer, el gran desafío, es lograr que el cáncer se convierta en tema de agenda en toda su amplitud y que los cuidados paliativos también lo sean. Por ejemplo, Aretha Franklin recibió cuidados paliativos. Algunos de ustedes, bueno, quizás ustedes lo sospecharon, pero yo, que no soy académica, no sabía eso. ¿Por qué no se habla de eso? Hay diferentes oportunidades que podrían servir para que todos logremos informar de forma correcta a la población. Y piensen que esa población también es el que tengo acá al lado, o sea, mi vecino, mi hermano, porque no todos tienen y manejan esta información. Entonces, la tarea para el hogar que les doy a ustedes es: sé que hay muchas organizaciones aquí presentes, comiencen a trabajar con material de prensa. Cuando yo ingresé, ahí hay un banner que tiene datos estadísticos que son súper importantes, que explican quiénes son las personas que necesitan cuidados paliativos, que los cuidados paliativos incluso son para los familiares y una vez que la persona ha muerto, para seguir con el duelo. Todas esas informaciones no las conoce el común de la gente. Entonces, es responsabilidad de ustedes transmitírnoslas a nosotros, los periodistas, para poder hacer que toda la gente sepa cuáles son sus derechos a la hora de hablar de salud. Y con esto les digo muchas gracias y nada, gracias por la atención y espero que les haya interesado.